donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces eso lo vimos la semana pasada. Alguien, bueno, hay mucha gente, habemos muchos, que hacemos lo posible de torcer la palabra de Dios, de hacer las cosas que me convienen, entenderlo a mi conveniencia, de tal manera que siempre me doy un permiso para pecar. Volviendo a Pablo, Pablo sabía que la gente es de esta manera y que tenía adversarios en contra del mensaje del Evangelio que iban a soltar una objeción rápida. Si Pablo dijo, si hubo, perdón, si hubo mucho pecado, sobreabundó mucho más la gracia. Pablo dice, alguien va a hacer una pregunta muy extraña, que no es lo que estoy hablando, pero va a decir esto, Romanos 6.1. Vamos a continuar pecando para que la gracia abunde. Esta es una de las preguntas que alguien se puede hacer y que alguien que no quiere ser confrontado con su pecado nunca va a hacer. O sea, es capaz de torcer una frase tan bella como otra vez. La frase es donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es capaz de agarrar esa frase y convertirla en una licencia para pecar. O sea, como si esa frase le diera un permiso para pecar, porque dice, pues entonces si yo sigo pecando, pues la gracia de Dios va a abundar todavía más en mí. Y Pablo dice, falso, estás equivocado, estás completamente errado en tu manera de pensar. O sea, ni siquiera se te puede ocurrir tal idea como que vas a seguir en el pecado para que haya mucho más gracia. Eso no debe de ser, no es, y caeremos en un grave error si pensamos de esa manera. Entonces, hay una respuesta clara, concreta, y es de ningún modo, de ninguna manera. Ahí depende de la versión de Biblia que ustedes tengan. Estamos en Romanos 6.1, ya estamos ahí taloneando Romanos 6.1. Va a decir de muchas maneras de que no, de ninguna manera, imposible. Hay muchas traducciones de esa frase, pero en el original es de las frases más fuertes para decir que no a algo. O sea, no simplemente es un no, sino es un ni siquiera lo pienses. O sea, ni siquiera comiences a hacerte esa idea. Y Pablo para machetearle ahí a este punto, va a explicar algo pesadito, algo que tiene mucha sustancia y es lo que vamos a ver hoy. Y su respuesta es en el verso 2. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros los que hemos profesado fe en Cristo, realmente dice, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Y verso 3, se los tengo que leer para explicarles todo. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De hecho, va a estar interesante el tema de hoy por el uso de la palabra bautizarse, que vamos a ver ahí más adelante. Entonces, el punto de Pablo es, aquel que ha venido a Cristo ha muerto. Esa es una frase que quiero que se aprendan de hoy. El que viene a Cristo ha muerto. Simplemente ha muerto. O sea, está muerta en un sentido. Y esto lo vimos un poquito la semana pasada en que les decía que todo aquel que cree en Cristo se une a Él. ¿Se acuerdan que vimos ese tema? Que se une a Él. Que estamos unidos a Adán o estamos unidos a Cristo. Y aquí Pablo dice que nos unimos a Cristo tanto en su muerte como en su vida. Y lo vamos a ver aquí en partes separadas. Si uno, por ahí a veces hemos hablado de la cruz, si es mala, si es buena, pero dejando de un lado ese tema,
a lo mejor suena escandaloso, pero es una verdad que Pablo está diciendo aquí. Aparte de representar el sacrificio perfecto de Jesús por mis pecados. O sea, imagínense que ustedes tienen una cruz ahí en la pared y para ustedes significa eso, que está totalmente bien y no tiene nada de malo. Ahí tienen una cruz y para ustedes representa el sacrificio definitivo por todos sus pecados. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ninguna herejía hasta ahí? Ok. Pablo dice, la muerte de Jesús en la cruz no solo representa eso, o el significado no es solamente eso. Cuando uno de nosotros ve esa cruz, debe de verse uno mismo muerto ahí mismo. Ok, otra vez. Aparte de ver al Señor Jesucristo, aparte de ver el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por mis pecados, que es lo único que me reconcilia delante de Dios, también debo de ver en esa cruz a mí muerto. Vamos a explicarlo, pero quiero que lo entiendan. Debemos de vernos a nosotros mismos muertos ahí en esa cruz. Hay un versículo bien famoso en Gálatas 2:20 que muchos se lo saben de memoria, y Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, si se fijan, Pablo dice, a mí me crucificaron junto con Cristo. Otra vez suena raro, ¿verdad? Y a lo mejor no lo hemos escuchado muy seguido o a lo mejor nunca, pero una enseñanza bíblica es que si uno se une a Cristo, está crucificado con Él en esa cruz. Por eso quiero que abran así como que su mente y empiecen a apreciar de una manera más completa y mucho más profunda la cruz de Cristo. Ahora sí, ¿cómo que nosotros estamos muertos en la cruz o cómo que hemos sido crucificados junto con Cristo? Sí, y lo que ha muerto es, así como dice Pablo, el pecado de nosotros. Nuestro pecado ha quedado muerto en esa cruz. Y esta frase, el pecado, es más bien el estilo de vida antes de Dios. O sea, mi estilo de vida, así como deberíamos hablar todos los cristianos en tiempo pasado, de que antes yo era de esta manera o antes yo hacía esto. O sea, esa cruz representa mi antiguo yo que era mentiroso, que era adúltero, que era un adicto, que era un estafador, que odiaba a su prójimo, que blasfemaba a sus familiares. Esa cruz debe representar el antiguo yo, el de antes, y ahí está muerto y ahí se va a quedar. La Biblia nunca enseña que ese antiguo yo se sale de la cruz y sigue peleando contra nosotros. Está diciendo que ha muerto. Y es tan importante esto que es como, ahorita vamos a verlo más adelante, es como un motor que nos ayuda a estarnos santificando. O sea, yo voy a poder seguir venciendo al pecado día con día y semana tras semana porque ha muerto el pecado y ahí está crucificado juntamente con Cristo. Y las frases que usan aquí, que son las interesantes, cuando dice Pablo, hemos sido bautizados en Cristo. Una frase bien rara y es bien interesante. Hemos sido bautizados con Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Es lo que vamos a ver aquí a continuación. El bautismo. Si se fijan, ya van algunas veces que tenemos que tocar el tema de lo que son los sacramentos u ordenanzas, como les quieran llamar, que son dos. Y se los pregunté la otra vez, y uno está bien fácil, lo acabo de decir, el bautismo, y el otro es la cena del Señor. En este caso vamos a hablar solamente del bautismo, porque es lo único que se toma en este pasaje. Pero el bautismo, no sé si se acuerdan en Romanos 4, hablamos de que a Abraham se le dio, y luego decía una palabrita, la señal de la circuncisión, y la otra palabrita como sello de la fe que tenía. O sea, acuérdense que Abraham hizo algo y después Dios le mandó a hacer un rito
Un rito que mostraba una realidad espiritual. Ese es el punto. Y en el bautismo es exactamente lo mismo. El bautismo es un sello y es una señal de una realidad espiritual. Otra vez, a lo mejor entran en conflicto con la palabra rito, pero no está mal. Pero si no quieren, no la uso, pero es como una ceremonia, no sé de qué otra manera decirlo, un sacramento, una ordenanza, en la que uno está demostrando algo que pasó en el ámbito espiritual, o sea, algo que pasó espiritualmente. Acuérdense que en el bautismo, uno cuando entra al agua, simboliza la muerte, precisamente. Y no es de que se quede media hora en el agua, pero al menos cuando está dentro del agua, es un símbolo de la muerte al pecado, de la muerte al antiguo yo. Y cuando alguien sale del agua, está representando una nueva vida. Ahorita hablamos sobre la nueva vida. Pero en el bautismo nosotros estamos representando algo que pasó en todo el que ha profesado fe. Uno, que ha muerto junto con Cristo, que así como Cristo murió en la cruz, yo también morí al pecado, y así como Cristo vive de nuevo y resucitó al tercer día, así yo tengo nueva vida espiritual. O sea, eso es el bautismo, así como un resumen en palabras cortas. Aquí mi punto es lo que ya les había dicho cuando vimos esa clase de la señal de la circuncisión, de que hay que tener una vista de los sacramentos o de las ordenanzas, que son dos, la cena del Señor y el bautismo, bíblicas, porque podemos caer en dos extremos y los dos extremos están mal, y los dos extremos caen en un error. Número uno, pensar que los ritos, sacramentos u ordenanzas me pueden salvar o tienen algún poder espiritual. No sé si me explique ahí. Por decir, yo nunca voy a vivir para Dios, yo voy a seguir viviendo en mi pecado y todo, pero me voy a bautizar para que cuando me muera pues vaya con Dios, ¿verdad? Yo vivo como yo quiera, pero como hice un rito, ya la tengo segura, Dios ya está contento conmigo. Ese es un error y prácticamente todas las religiones caen en eso, en que si tú cumples ciertas reglas o ceremonias y las haces tal cual, eso es lo que te acerca a Dios. Y si se fijan aquí en Romanos, al menos hasta aquí al capítulo 6, Pablo no ha dicho nada por el estilo. Lo único que ha dicho Pablo aquí en Romanos es: todos estamos destituidos de la gloria de Dios, mi pecado me separa de Dios, pero el único que me acerca a Dios, en palabras de Romanos 5, el único que me reconcilia con Dios, la única manera de dejar de ser enemigo y ser amigo de Dios es que la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5:1, acuérdense. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en ningún momento ha dicho que el bautismo salva. Pablo en ningún momento ha dicho que la cena del Señor salva a nadie. No, para nada. Y número 2, el otro extremo de ver las ordenanzas o estas ceremonias es de que no tienen ningún valor. Y en eso cae mucha gente, A lo mejor muchos venimos con un trasfondo religioso y luego venimos a las ordenanzas y decimos, no, pues como ya sé que lo único que me reconcilia con Dios es la fe, no sirve de nada el bautismo y no sirve de nada la cena del Señor, no voy a confiar en nada de ellas. Y ese es el otro extremo. Si el Señor Jesucristo nos ordenó conmemorar su sacrificio en la cena del Señor, y si el Señor Jesús nos mandó a todos a predicar el Evangelio y bautizar a todo aquel que cree, es por algo. No es porque se le ocurrió ni es porque es algo menor. Para el Señor Jesucristo fue muy importante instituir esas dos ordenanzas y para nosotros debería de ser igual de importante. Es algo que Él ha hecho para que nosotros podamos
Bueno, ahí en la teología se le llama que son medios de gracia. O sea, realmente hay algo espiritual cuando nosotros participamos de ellas. Por ejemplo, en la cena del Señor se dice que uno la debe de tomar con una conciencia limpia. O sea, si yo viví, o sea, de una manera fatal, tuve una caída fea en mi semana y después el domingo hay cena del Señor, dice Pablo, abstente si no te has arrepentido. No la tomes indignamente porque es algo muy serio, es algo muy solemne, dice Pablo, no la tomes. Tómala cuando estés arrepentido y reconciliado con Dios, o sea, cuando te hayas puesto a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque es algo serio, o sea, realmente hay algo ahí. Y de igual manera, en el bautismo, volviéndoles a explicar, es la representación de lo que ha pasado en mi interior, pero el Señor Jesucristo quiere que lo hagamos por un propósito. O sea, no nada más es hacer el rito e irme a la casa. O sea, realmente hay algo, no sé, la verdad no sé cómo explicarlo, pero hay algo que el Señor, o sea, el Señor está ahí de una manera muy real y muy espiritual y por eso Él se agrada en que nosotros seamos obedientes a eso, sin caer en el extremo de pensar que eso eh, es mágico o haciendo mucho eso yo me gano la salvación, porque eso otra vez no lo dice en ninguna parte de la Biblia. O sea, por eso les digo que están los dos extremos. Uno, verlos como algo mágico y algo como que si lo practico me salva. Y dos, el punto en que no sirven más que para hacer una representación y ya. O sea, los dos extremos son malos y no son bíblicos y hay que tener siempre ahí el punto equilibrado, ¿verdad? Y que son importantes, pero no me salvan. Sí son una representación de una realidad espiritual, pero realmente la presencia del Señor está ahí cuando nosotros somos obedientes a esas ordenanzas. ¿Sí? ¿Todo bien? Otra vez, no es el tema, pero como Pablo está hablando del bautismo, sí les quería, o sea, dar así una buena perspectiva. Y si se fijan, o sea, cómo Pablo ve el bautismo y cómo no lo ve. O sea, dice Pablo, en el bautismo, o sea, las palabras que usa son fuertes. En verso 3, otra vez. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿cuántos de nosotros hablamos de nuestro bautismo, si es que nos hemos bautizado, de esa manera? O sea, yo en el bautismo he sido bautizado con Cristo en su muerte. Otra vez, no es de que en el bautismo pasó eso, porque esta es una realidad espiritual que pasa cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Pero si se fijan cómo Pablo tiene una vista equilibrada de eso, o sea, para él es muy importante ese momento porque en realidad está representando algo espiritual. O sea, por eso les digo, o sea, ¿cuántos de nosotros vemos las ordenanzas de una perspectiva bíblica y en este caso cómo Pablo se expresa del bautismo? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Seguros? Siguiente pasaje, versos 4 y 5. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida o en una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Antes de hablar de la novedad de vida, les voy a volver a repetir. Uno muere a su antiguo yo. O sea, cada uno de nosotros batalla con ciertos pecados más que los demás. Entonces, si yo era un mentiroso, si era un avaro, un adúltero, ya sea físico, del corazón, un ladrón, estafador, engañador, alguien que blasfemaba a Dios, alguien que se arrodillaba ante otros dioses, si ese era mi pasado,
yo debo de ver ese pasado muerto en la cruz. O sea, ahí está muerto y ya no debe de formar parte de mi vida. Esa es la importancia de la muerte. O sea, si yo me sepulté con Cristo, ahí sepulté a ese viejo yo. O sea, ahí está. O sea, ya no vive conmigo, ahí está. No significa que no batallemos con esas cosas, pero dice Pablo, hemos muerto a eso. Y es una realidad. Y dice, y así como hemos muerto a eso, vamos a andar en una vida nueva. O ahí dice en la mayoría de las traducciones, en una novedad de vida. Y aquí les quiero decir un comentario muy importante. Pablo no está diciendo que psicológicamente uno va a morir al viejo yo y psicológicamente se va a mentalizar para vivir una vida nueva. Eso no es bíblico. De hecho, es muy peligroso que piensen de esa manera. O sea, no, esta no es una frase motivadora de Daniel Aviv o de César Lozano. O sea, esto es algo real. Es algo 100% real de que alguien haya muerto a eso espiritualmente y de que tenga una vida nueva espiritual. Otra vez, es algo real y no es simplemente que alguien se mentalice a decir, no, sí, tengo nueva vida y voy a seguir adelante. No, es una realidad muy, muy verdadera. Tanto así, tan verdadera es de que una señal visible para los demás de que ha pasado esta unión con Cristo en su muerte y en su resurrección es por la vida que está viviendo. De hecho, Jesús lo puso con una frasecita muy famosa: por sus frutos los conocerán. Por sus frutos vamos a conocer si alguien anda en novedad de vida y si ha muerto a su antiguo yo. Nada más de esa manera lo sabemos. O sea, yo puedo venir a decirles que yo creí en Cristo, que yo caí a los pies de Cristo, hasta literalmente me arrodillé ante Él, clamé, lloré, hice muchas cosas, pero si mi vida sigue siendo la del antiguo yo, no ha pasado absolutamente nada en mí. Cero, o sea, nada. La única manera en que mi profesión de fe es válida, es como dijo el Señor Jesús, por mis frutos. De hecho, ahí Jesús lo explicó muy bien porque la analogía es demasiado buena. Él dijo, un árbol malo, lo único que puede producir un árbol malo es mal fruto. O sea, no hay manera posible de que un árbol malo, que esté podrido, que tenga algo, o una plaga, lo que ustedes quieran, dé buen fruto porque desde dentro, desde la raíz, está podrido. O sea, no es capaz de dar buen fruto. Y un buen árbol da buen fruto porque desde la raíz está bueno el árbol. Y esta es una muy buena analogía. El árbol malo es alguien muerto en su pecado. Alguien muerto en su pecado sigue viviendo como sigue, o sea, como siempre ha vivido, sigue dando el mal fruto todavía. No es hasta que morimos con Cristo y volvemos a vivir espiritualmente con Él que el árbol es 100% cambiado. O sea, espiritualmente hablando, no hay fertilizante que haga un mal árbol un buen árbol. Lo que tiene que hacer Cristo es quitar y desde la raíz el mal árbol y poner uno bueno. De hecho, pues físicamente así lo es y así pasa en la vida espiritual. Por eso dice, mueren y vuelven a vivir. O en palabras de Pablo en otro lado, son una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, ya no quedó más del otro, sino hay una novedad de vida. Y es tan cierto esto que en muchos lados del Nuevo Testamento se habla. O sea, esa importancia de uno que ha venido a Cristo empieza a vivir para Dios. O sea, por primera vez en su vida, en su mente empieza el querer hacer lo bueno. En su mente empieza a querer amar a Dios sobre todas las cosas y en su mente empieza a estar el amar al prójimo como a sí mismo. O sea, antes no, y antes uno ni siquiera se le ocurrían esas cosas. Antes uno vivía para sí mismo, antes uno hacía daño, antes había destrucción, antes había odio a Dios de muchas maneras.
con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Pero ahora, en una novedad de vida, lo que debe, fíjense la palabra, lo que debe de existir ahí en esa persona es la mentalidad de amar a Dios, amar lo que Él dice y lo que hace, y amar al prójimo como uno mismo, buscar el bien. Ahí en 1 Corintios 13, que se los he leído algunas veces, dice, el amor no busca lo suyo, sino que se regocija en hacerle bien al otro, no a uno mismo, al otro. En eso se regocija, en eso se alegra, en eso adquiere fuerza o fuego, como ustedes quieran llamarle. Por eso es bien importante este pasaje. Si se fijan, Pablo termina como con una fórmula de matemáticas, ¿verdad? Dice, si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, o sea, si todos nos identificamos con Él ya en la cruz, ¿no? Ahí quedó el viejo yo. Dice, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, Cristo no nos deja muertos, o sea, no nos sepulta y ahí nos deja. Cristo nos resucita junto con Él. Acuérdense, así como Él resucitó entre los muertos, así nosotros resucitamos a una nueva vida, de la cual vamos a hablar las siguientes semanas. Pero sí es bien importante el tema de este pasaje, pues se los voy a resumir, porque si uno dice, no, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, a mí me encantan todas las cosas de Dios, en esa persona nunca debe existir el pensamiento de, pues voy a pecar porque yo ya sé que Dios me perdonó, o voy a pecar porque o sea, si hay mucho pecado, pues la gracia de Dios va a ser mucho más grande conmigo. O sea, ese pensamiento es demasiado maligno y malévolo. O sea, no, ni siquiera piensen en eso. Y si alguna vez les pasa por la mente, piensen en Romanos 6.1. Romanos 6.1. ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? No. O sea, si tu respuesta es sí, no has entendido nada de lo que hemos visto estos últimos 5 capítulos. Ese precisamente es el pensamiento de alguien que sigue en su pecado. Si alguien sigue en su pecado, lo que va a hacer es tratar de justificar su vida con esa frase. Voy a pecar porque yo ya tengo un Salvador, voy a pecar porque al cabo Dios me va a perdonar todos mis pecados, aún los que siga cometiendo abiertamente. Ese es el pensamiento de alguien muerto en su pecado. Aquel que ha resucitado con Cristo espiritualmente sabe que ese pensamiento es malo y sabe que Cristo le ha dado la vida nueva para vivirla para Él. O sea, ya no para uno mismo, ya no es esclavo del pecado, que es lo que vamos a ver las siguientes semanas. Ya no es esclavo del pecado, sino que ha muerto a eso y ahora tiene vida espiritual. O sea, acuérdense que por primera vez uno tiene vida espiritual. Antes no. Les leía Efesios 2.1 creo que la semana pasada, que decía que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estamos muertos espiritualmente y para Dios no podemos hacer nada. No es hasta que Cristo nos da su vida nueva y nos da su muerte para morir ahí junto con Él, hasta que uno puede cambiar realmente. Y no puedo dejar de repetirles que no es algo psicológico. O sea, no es algo de que hagan en su mente de que murieron y hagan en su mente de que ahora viven una vida nueva. O sea, no, o sea, ese pensamiento es 100% secular. O sea, está quitando a Dios del camino, sino que son son realidades. Estas cosas sí son ciertas, o sea, son ciertísimas y o sea, vemos la confirmación de ellas en todos lados y todos los días. Por ello, o sea, les exhorto a todos ahorita de que si ustedes profesan, chequen si su vida es una vida nueva con Cristo. O sea, chequen si ha pasado ese bautismo espiritual, si ustedes han muerto con Cristo y si en realidad tienen una vida nueva, porque es bien importante. O sea, somos engañados muy fácilmente hasta por nosotros mismos. Uno puede decir, sí, no, o sea, yo tengo años en esto, o sea, claro que sí, pero su vida está mostrando lo contrario.
O sea, por eso cada vez que venimos a un pasaje de estos debemos de confrontarnos, o sea, directamente y decir, a ver, o sea, ¿qué has hecho últimamente? ¿En qué pecado estás cayendo? O sea, ¿cuál es tu interés? ¿Amar a Dios o amarte a ti mismo nada más? Y todas esas preguntas y estos pasajes nos confrontan para ver si eso ha formado parte de nosotros o no. Esta es la clase, está un poquito fuerte, lo siento, pero es importante y es muy serio este tema de ver si somos o no somos, dicen muchos. ¿Alguien tiene una duda, un comentario? Decía que estaba pesadito porque hablamos de la unión con Cristo y del bautismo, que son temas que a lo mejor son de interés para muchos y de repente aprendemos ahí cosas nuevas. ¿No, nadie? ¿No? ¿Eh? Dice Andrea que están asustados. Si quieren tarea, así como para... O sea, si quieren otro pasaje, para que ustedes como que lo conecten muy bien con apúntenle ahí. Es Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Efesios 2, verso del 1 al 10. Ahí se van a topar en esto de que estamos muertos espiritualmente, que Él nos da vida espiritual por su misericordia, por su amor, de que somos salvos nada más por la fe y una vez salvos estamos hechos para hacer buenas obras, no para quedarnos en el mismo estado que siempre, sino para mostrar una vida nueva. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean y luego lean Efesios 2 del 1 al 10 y los mastiquen los dos y puedan más o menos ahí hacerse mancuerna un pasaje con otro. Si no tienen nada de dudas, comentarios, terminamos. Sí, dime, tía. En Corintios, quiero que expliquéis el 3, el 15, el 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Sí? Ahí, de hecho, desde el 42 dice, así es también en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. De hecho, el verso 43 es como una explicación del 42. O sea, dice aquí, este cuerpo que tenemos es corruptible, o sea, se corrompe y un día, o sea, se hace viejo y tan. Dice, se siembra, está hablando como una metáfora de la siembra. O sea, cuando morimos, ese cuerpo se queda ahí, pero cuando resucitamos, se resucita en un cuerpo incorruptible. O sea, vamos a resucitar en un cuerpo... Es que yo lo entendía. Ajá. Yo lo entendía como si siembres, si lo vas a sacar algo bonito, pero ahí sí vas a sacar deshonra y lo vas a sacar gloria. Ajá. Sí, o sea, A ver, espérate porque Sí. Porque me están hablando por teléfono. Sí, está bien. Hola, mijo, ahorita te hablo. A ver, mijo. Sí. Estoy en la clase con Poncho. Disculpe. No, todo bien. ¿Así me escucha bien ahí? Tía, se me quedan... Parece.
Bueno, en lo que vuelvo y les explico a ustedes, explica sobre este cuerpo físico que tenemos ahorita, que se está comparando pues con el cuerpo de nuestra resurrección, que va a ser muy diferente. O sea, si este cuerpo que tenemos ahorita envejece y se deteriora, dice que vamos a resucitar con un cuerpo que no se va a corromper, que no va a envejecer, o sea, que no se va a hacer mal, o sea, que no se va a, que no se va a deteriorar, en otras palabras. Y me imagino que todos leyeron el pasaje, por eso lo estoy diciendo. De hecho, hay una frase ahí complicada porque dice que se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Es una frasita ahí un poquito difícil, pero no es más que un cuerpo guiado por el Espíritu Santo. O sea, este cuerpo que tenemos ahorita en la Biblia se identifica como carnal muchas veces, en el sentido en que nuestro cuerpo físico siempre tiene la tendencia a seguir pecando. Relacionándolo con la clase de ahorita, hemos muerto espiritualmente al pecado y nuestros deseos internos son agradar a Dios, pero nuestros deseos carnales, los de este cuerpo, siguen siendo el pecado. He ahí la lucha. Bueno, ¿ya me escucha ahí, tía? ¿Sí? Ok. He ahí la lucha de que este cuerpo físico sigue con las tendencias del viejo yo, pero en mi interior, en el hombre interior, dice Pablo ahí más adelante, me deleito en la ley de Dios. O sea, me encanta la espiritualidad en el interior, pero este cuerpo no. Entonces, he ahí la lucha contra este cuerpo. Por eso dice, se siembra un cuerpo natural y se resucita en uno espiritual, o sea, guiado por el Espíritu. El siguiente cuerpo, o sea, el cuerpo de nuestra resurrección va a ser un cuerpo que no va a tener estas inclinaciones al pecado, sino que va a tener inclinaciones a lo espiritual. Y por eso les decía desde la otra vez que no puedo esperar a andar en ese cuerpo con siempre deseos de hacer el bien y siempre deseos de agradar a Dios. O sea, va a ser, pues va a estar bien padre. O sea, no, de verdad no puedo esperar a esa experiencia tan, que ni siquiera uno se puede imaginar por su lucha con el pecado diaria, pero dice Pablo, o sea, va a ser increíble. He ahí la frase y la comparación de este cuerpo de ahorita con el de la resurrección. Esos, desde el 42 hasta el 44 es el tema, que el cuerpo que se siembra, hablando en términos de siembra, o más bien el que se cosecha, es mucho superior al que estamos sembrando. Esa es básicamente la idea ahí de 1 Corintios 15, que habla mucho de la resurrección. De ahí se toma o sea, inclusive antes, que dice que el sol tiene una gloria y las estrellas tienen otra. O sea, así dice, la gloria del cuerpo de ahorita no se compara con la gloria mucho superior del cuerpo que viene. O sea, de ahí de hecho muchos sacan ideas bien raras ahí de esos versículos, pero no es más que una comparación entre este cuerpo y el cuerpo de la resurrección. Por eso dice, o sea, si este cuerpo de ahorita de nosotros tiene cierta gloria, el que viene tiene una gloria mucho mayor. Que de hecho es semejante al cuerpo del Señor Jesús resucitado, que a lo mejor ya en otra ocasión hablaremos más del cuerpo del Señor Jesús resucitado, que no era igual, es en este cuerpo de gloria, este cuerpo glorioso, resucitado. ¿Ok? Chawis tiene cara de que la está pensando mucho, de que se quedó masticando. Sí, son temas buenos e interesantes. ¿Alguien otra duda, otra pregunta? Ahí si tuvieron una de 1 Corintios 15 también, adelante. Qué bueno que lo leyeron. Dice que está largo, pero está bueno, está muy bueno este capítulo. Al menos ya les dejé una lectura mucho más corta. Pues si no hay más, ayúdame a orar, Alex, porque la otra vez te cortaste como quiera ya para remediar lo de la otra vez. Ok. Ay, disculpa, pero
Bueno, no, pues ya para despedirnos, ¿verdad? Así como comentario último, es muy importante, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo ahorita en Romanos, en esta parte de Romanos, ¿no? Todo lo que abarca lo que es el nacimiento en el nuevo hombre, en esta nueva creación, ¿no? Y como quería comentar la vez pasada, acerca digamos, de cómo empezaste, ¿no? Ahorita con los últimos versículos del capítulo 5, donde dice que así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y luego, y que la ley vino, pues, para que sobreabundara el pecado. Realmente habla de que vino a mostrar, ¿no? A poner a la luz, a exhibir cuáles son nuestras intenciones, ¿sí? Que es lo que más nos mueve, en nuestra vida diaria, ¿sí? Igual cuando llegamos a estos versículos, como tú lo comentabas, hay que confrontarnos, tenemos que vernos confrontados, ¿sí? No solo con lo que hacemos, sino con nuestras actitudes, ¿no? Y cómo enfrentamos las situaciones del día a día. Vaya, no sé, así rápidamente se me ocurre un ejemplo, o sea, esa persona que hizo algo que te molestó o así, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón o a tu mente? ¿Sí? ¿Cuáles son las intenciones o los pensamientos que se vienen ahí? Y ahí es cuando nosotros nos vamos a ver confrontados si realmente hay un nuevo nacimiento, o seguimos viviendo con el viejo yo, ¿verdad? Y si bien sabemos, como decías ahorita, o sea, que este cuerpo tiene cierta inclinación al pecado, y la vida del creyente es una batalla diaria, es batallar a diario, ahora sí que es crucificar el yo a diario, tenemos que estar bien atentos en qué es lo que está dominando nuestro caminar diario, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que meditar mucho en eso, y bueno, vamos a orar. ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por un día más que nos has brindado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de buscarte, de aprender, Señor, de conocerte cada día más a través de tu palabra, en revelación y guianza de tu Espíritu Santo. Dios, gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, porque a pesar de la situación que se vive afuera, Señor, con esta pandemia, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, y tu iglesia, Señor, se puede seguir congregando a través de estos medios, Señor. Podemos seguir aprendiendo de ti, Señor, de tu palabra, de tu voluntad, Señor, sobre todo de conocer tu carácter, Señor, y cómo debemos nosotros vivir y caminar, ¿verdad, Padre? Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que a través de tu palabra, Señor, nuestra vida pueda ser confrontada, Señor, ministrada, Dios, y reconfortada también, Señor, en tus promesas, Señor, confiando siempre, Señor, en lo que tú has prometido, eso se va a cumplir, Señor, en aquella gloriosa resurrección, Señor, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, Señor, por tu poder, oh Dios. Te damos gracias por todo eso, Señor Padre. Te pedimos que nos permitas seguir caminando, Señor, en tu palabra, Dios. Y si alguno de nosotros ha estado batallando en un aspecto, Señor, de nuestras vidas, te pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya, Señor, nos redarguya, Señor, y nos guíe, Señor, a tu verdad, a tu palabra, Padre Celestial. Te rogamos también por aquellos que tal vez no pudieron estar conectados, Dios, que tú pongas los medios, Señor, para que ellos próximamente pues puedan estar aquí, Señor, compartiendo con nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Alex. Y gracias a los que se conectan. Espero que les sirva, que sea de bendición. Se llevan tarea y ahí estamos, cualquier cosa, y el siguiente martes. ¿Ok? Nos vemos pues a todos. Bye. Bye. Bonita noche. Igualmente.